Hola a todos, qué gusto compartir nuevamente con ustedes. Y ahora les tengo un tema apasionante, o díganme si no, hablar de viajes, aún con toda la situación, pero sigue siendo apasionante. Y hoy les tengo un inspirador que, ¿qué les digo? Experiencia es lo que les sobra. Pasión ya no se diga. Ya nos va a contar él cuántas ciudades y cuántos países suman a este momento, pero son más de 30 años de experiencia en el mundo de los viajes. Y el episodio de hoy se llama Viajar para cambiar tu vida. Hola Walter Ávila, bienvenido, ¿cómo estás? Verónica, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien y pues aquí muy dispuesto a que conversemos, a que nos vayamos de viaje a través de la maravilla del podcast. Ay, sí, vámonos, por favor, todo el mundo prepare sus maletas o por lo menos agarre la cartera y vámonos de viaje con Walter. Bueno, como les decía, su trayectoria profesional es muy grande. He tenido la oportunidad también de viajar gracias a su coordinación, a sus servicios y a su constante monitoreo, algo que es de verdad súper importante y que uno agradece. Incluso hemos traído también inspiradores gracias a las gestiones de Walter y, ¿qué les digo? Les podría contar muchas cosas. Eh, Tengo recuerdos de diferentes momentos en la primera etapa de, de este emprendimiento, pues, y de esta forma de vida que son los viajes para Walter, que también organizaba cenas temáticas. Yo le digo, yo le sigo recordando a él, no sé hace cuántos años fue, pero él hizo una cena griega en un restaurante griego. Y entonces lo rico era que nos juntábamos personas o gente que conocía ese destino o interesados que queríamos llegar a compartir. A mí solo me faltó y me sigue faltando tirar el plato y gritar, ¡Opa! Opa, no, pues sí, de eso se trataba esa vez. Creo que no habían suficientes platos para aventar, pero más de alguien los aventó, eso sí, lo recuerdo. Sí, definitivamente. Esas experiencias eran de verdad, súper ricas. Además, ya van a escuchar a Walter, o sea, él es un hombre muy culto, que sabe muchísimas cosas y que definitivamente pues comparto con él esta pasión y este gusto de crecer y de transformar la vida a través de los viajes. Así que empezamos. A ver, Walter, cuéntanos cómo inicia tu pasión por los viajes. Pues es una pregunta muy interesante, Verónica, porque eh, no fue a través de un viaje que yo recuerde, sino que estando pequeño, de niño, a través de la literatura. Creo que esa fue la primera fuente de inspiración, ¿verdad? Y te hablo libros así como Julio Verne, o si hablamos de cómics, de historietas, muchos conocerán las aventuras de Tintín. Entonces, todos estos personajes que tenían dentro de esas novelas para adolescentes, para niños, ¿verdad? Se iban de viaje y te estoy hablando pues viajes que eran de seguro finales de los 1800 durante la primera mitad de los 1900. Entonces, para mí fue la primera fuente de inspiración. Y recuerdo estando pequeño que si alguna vez alguien me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande, yo no dije que quería ser médico, no dije que iba a ser eh, político, mucho menos eso, no lo pensé. Pero lo que yo respondía era que yo quería viajar por el mundo. Entonces, como que en algún momento tuve esa claridad de que cuando se diera la oportunidad, pues lo iba a empezar a hacer. Y fue así como
comencé trabajando en la industria de viajes a través de líneas aéreas y tuve esa exposición inicial, lo que puede uno tener, ¿verdad? Cuando está uno en sus veintes. Wow, pero qué rico, empezaste a viajar súper rápido. Sí, no, Y y al principio era prácticamente Estados Unidos. eh, Acuérdate que el presupuesto de uno de jovencito, pues no es que se tengan aquellos grandes presupuestos, entonces al principio vas buscando parientes o amigos que te hospeden, después como que vas buscando otras alternativas. Creo que hoy hay muchas más alternativas que antes. sí, 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 definitivamente. Bueno, a través tuyo, pues he conocido diferentes lugares, diferentes hoteles, pero también he tenido la oportunidad de hospedarme a través de Airbnb. Han sido experiencias muy buenas, la verdad, sí lo recomendaría. Pero a ver, yo tengo un dato acá súper interesante que son al momento, Walter, 61 países y 145 ciudades. Pues sí, esa es la estadística hasta el año 2019. De no haber sido por la pandemia, serían más ya. Seguramente, seguramente. Yo creo que todos tus contactos en las diferentes redes sociales viajamos cada vez que tú sales del país, porque compartes muchas fotos, muchas anécdotas. O sea, yo en serio les puedo decir, todos viajamos con Walter. No, y esa es parte de la experiencia, poder compartir lo que estás viviendo, lo que está pasando en ese momento. Es como yo siempre hago esta historia acerca de finales de los 1800, del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasaba? La gente se iba de viaje por 2, 3, 4, 5 meses porque no eran viajes sencillos. Tenían que agarrar barco, tenían que atravesar un montón de lugares. Y cuando regresaban de esas travesías que podían durar hasta un año, la gente, eh, su entorno familiar, sus amigos se reunían a casa a escuchar las historias. Lo único que hoy la diferencia es que lo podemos ver en tiempo real prácticamente. Sí, sí, en eso nos ayudan las redes sociales, pero también pues se genera una adicción y sí es cierto, a veces dejas de vivir y dejas de experimentar el momento por estar con el celular en la mano. Si por estar documentando el atardecer te perdés el atardecer. Exacto, exacto. Entonces sí es interesante e importante saber mantener un equilibrio porque pues otras cosas que he podido ver es que no precisamente por tener una gran cantidad de lugares visitados, no siempre se aumenta la cultura, que sería lo ideal, pero no siempre sucede. Entonces, a veces es interesante también replantearnos la pregunta de por qué queremos viajar o para qué queremos viajar, o si es solo para aumentar likes en nuestras redes sociales. Sí, correcto. Es que es un propósito bien definido cuando estás de viaje, qué es lo que querés hacer, qué es lo que querés lograr, ¿verdad? Si es tomarte la foto con el lugar icónico y después compartirla en una red social, o realmente ir al lugar, tratar de entender la cultura local, probar la comida local, eh, caminar y perderte en esas calles, no tenerle miedo al idioma. O sea, hay un montón de factores que te influyen a la hora de andar tan lejos de casa, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, hablando de la gastronomía y todos esos países que tú has visitado, me gustaría que nos contaras cuál ha sido el platillo más raro que has comido o el que definitivamente dijiste, ay, gracias, pero no gracias, y no te atreviste a probarlo. Bueno, eh, la exposición ha sido grande y yo en lo personal no le he tenido miedo a probar comida. Eh, de hecho, en China, en los mercados nocturnos, en Beijing, yo me acuerdo que caminábamos y veíamos los alacranes en pincho, así como te venden el pollo o la carne, pues estaban los alacrancitos y los Ay, probamos. no. Con mi amiga los probamos. No,
no me atreví a probar la culebra ni tampoco el caballito de mar, porque me daba pena el caballito de mar, pero de ¿Y ahí qué? nadie, ¿Caballitos de mar fritos o cómo? sí, en el pincho, todo te lo venden en palito. Entonces, eh, no he tenido tampoco la oportunidad de que me ofrezcan algo que yo diga, no, eso no lo quiero comer, pero sí he estado en situaciones en el cual en el entorno yo he dicho, no, no como, y específicamente fue en India, en un parque temático. Cuando digo parque temático es que reunían regiones de India en un solo lugar, en Jaipur, para mostrarte la cultura de todos los diversos lugares. Como es un país tan grande, tiene una gran diversidad de costumbres, comidas y demás, ¿verdad? Ujú. Entonces, te incluía la cena, solo que la cena era en un lugar encerrado, todo el mundo se tenía que quitar los zapatos, compartías la mesa con gente desconocida en una mesa comunal, pero el olor era tan fuerte, de los diversos olores de lo encerrado, la gente sin zapatos, el curry. Entonces yo no pude comer, tuve que sencillamente decir, no, no voy a comer esta vez. Y entonces al llegar al hotel me pedí un sándwich. Ha sido como mi parte más occidental que he tenido en un enfrentamiento cultural. Guau, qué fuerte. Sí, Pero no se ofendieron, no, no pasó nada. no porque como eran desconocidos, ¿qué iban a hacer? No era Ah, ok. gente que estaba conmigo, sino que en esa mesa comunal se sentaba el que iba llegando con su tiquetito y ya le servían la comida. Ok. ¿Y eran esas bandejas con todos los depósitos, así como vemos en las películas? Y tenías que comer con la mano, o no? Tal cual, comes con la mano, comes con el naan, que es la tortilla que utilizan en India, que es una tortilla de pan de trigo. Ajá. Con eso te sirve de cuchara y vas agarrando de los diversos platitos. Es tal cual como lo ves en las películas. Interesante. Yo tuve una experiencia en Santo Domingo, en República Dominicana, en la casa de unos amigos. Ellos habían montado en toda la sala y el comedor, era su pequeño restaurante de la India. Y entonces, digamos que a nivel de decoración, hablando en términos de diseño, era bastante fácil, pues, y una inversión no tan grande porque eran cojines enormes, textiles, y habían textiles muy lindos. Eso sí, Dominicana tiene varias tiendas de la India, entonces encuentras pues los objetos para replicarlo. Y me acuerdo que era la época de los grandes emperadores, no me acuerdo, se me ha ido ahorita el nombre exacto, pero Mogules, los mogules. eso de los mogoles. Y ellos se vestían así con turbante, ponían la música, te daban primero agua de rosas para que te perfumaras las manos y al momento de comer te decían, tienes que hacer una bolita con la mano y tenía un sentido, el giro que hacías con los dedos. Y ustedes se imaginan yo con estas uñas. Era así como, ay, me va a quedar todo adentro de las uñas. Pero es rico vivir la experiencia y sí, salirnos un rato de todas nuestras costumbres locales, ¿verdad? Yo al final sí terminé pidiendo cubiertos porque era para mí demasiado engorroso, pero fue una experiencia súper rica. El chef, el chico que cocinaba, su abuela era de la India y ella le enseñó a cocinar, aunque él nació en Pakistán, pero todo su bagaje culinario era gracias a su abuela. No, y ese tipo de exposición, cuando hay algo multicultural, tú estás hablando de República Dominicana, pero este tipo de experiencias las podrías encontrar en cualquier parte del mundo, siento. Porque yo te voy a contar una anécdota de una cena que tuve en Salzburgo, en Austria. Había contratado una cena que tenía aparte un concierto de Mozart, ¿verdad? Porque como es la ciudad natal de Mozart, pues hay mucha vida cultural al respecto. Pues entonces cuando yo llego a la cena,
me dicen, me preguntaron, English. Y entonces yo pensé que me preguntaban que si hablaba inglés. Yo le dije, yes. Entonces, lo que yo no sabía es que me estaban preguntando mi idioma para ver a dónde me sentaban, si me sentaban con gente que hablaba español o qué. Pues como yo dije Mm. inglés, me sentaron con la gente que hablaba inglés, lo cual estuvo bien interesante porque mis compañeros de mesa hubieran sido completamente diferentes si hubiera sido latinos a los que yo tuve en ese momento, que era un curador del Smithsonian Institute en Washington con su esposa. Había un señor neozelandés que estaba viajando por su cuenta, estaba un australiano viajando con su esposa rumana. Entonces era como una diversidad que enriqueció mucho la experiencia. Lo que decía, la multiculturalidad al final es lo que te ayuda a entender que a pesar que nos consideramos diferentes y hablamos otros idiomas, las similitudes que tenemos en la humanidad son impresionantes, más que las diferencias. Y creo que viajar te ayuda a abrir los ojos, a darte cuenta de eso. Sí, la verdad es que al final es una etiqueta, ¿verdad? Es cuando te encontrás con otro ser humano, especialmente en actividades que tocan nuestra sensorialidad, como era el caso de tu cena, es cuando creo que más fácil es que podemos botar esas barreras, ser empáticos y abrirnos a conocer a otras personas. Y si se dan situaciones a veces engorrosas, a veces chistosas, disfrutarlo, pues yo me acuerdo que caminando las calles de Buenos Aires, que pues muchos saben que tengo un vínculo muy especial con Buenos Aires porque me empoderé en esa ciudad a raíz de una situación personal muy fuerte. En Buenos Aires todo el mundo piensa que yo soy brasileña. Todos, pero Te todos. Y hablaban en portugués, o por lo menos te hablaban en portuñol, según ellos. no, fíjate que no es tanto por el acento. Yo no sé, no he estado todavía en Brasil, sí está en mi lista de deseos, obviamente, pero no sé, era más un tema de fisonomía. Porque ya cuando me escuchan hablar y ven que el acento, pues no es portuñol, ¿verdad? Entonces ahí se quedan, bueno, ¿y de dónde es que eres? Y yo, bueno, ya entonces les digo, El Salvador, y otra vez vuelve la referencia, pero a Salvador de Bahía. ¿Verdad? Ah, claro, 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 muy común. Sí, sí, pero al principio te digo, yo no les digo de dónde soy y mucha gente cree que soy brasileña. Entonces, es divertido. De pronto hay gente que sí sabe dónde está geográficamente ubicado El Salvador, hay gente que no, hay gente que sabe que existe México y Costa Rica, pero en medio a saber. Entonces, es interesante de pronto, o de repente te dicen, ¿y qué andas haciendo tan lejos? Ah, esa pregunta es bien típica. Pero mira que ahí es donde la barrera del idioma desaparece en muchos casos, porque me remontaste otra vez a Beijing, donde entramos, imagínate qué exótico esto, una mezquita en Beijing, pero la mezquita tú te imaginas los minaretes y te imaginas un montón de cosas relacionadas al Islam, pero en este caso era una pagoda china que era una mezquita, entonces, y nos, Wow. y nos recibió el que cuidaba, entonces nos hacía preguntas en mandarín, obviamente no le podíamos responder. Entonces, a pura seña, nos llevó un globo terráqueo y ahí entendimos que nos estaba preguntando que de dónde éramos y nos pidió que le señaláramos el país de donde éramos. Entonces, ya le mostramos y eso que estaba en mandarín el mapa y él lo dijo, El Salvador, porque la R no la pronuncian, Ajá. pero él en ese momento reconoció de dónde éramos a través de esa magia del lenguaje por señas. Me encanta, me encanta. Precisamente es eso, es el hecho de borrar las diferencias y decir, bueno, somos ciudadanos del mundo reunidos en este momento, aquí y ahora, para X cosa.
Correcto, así es. Bueno, has de tener mil y un historias memorables, pero cuéntanos una, cuéntanos cuál de tus viajes o qué momento viene este momento ahorita, perdón, que tú dices, esta situación de verdad está en mi galería de momentos memorables. Y pues me voy a tener que ir de nuevo para Grecia. Yo tengo una fijación con ese país. Creo que también por eso hicimos ese evento de la cena griega, ya que eh, es de esos países que te transmite una energía, una vitalidad de la gente, su historia, la historia que tiene pues todo el tema que es la cuna de la civilización. Pero aparte de eso, Santorini en sí, que es una de las islas en las Cícladas, en el Mediterráneo, en el mar Egeo, pues esta isla es de origen volcánico, tiene de hecho una caldera, un cráter en medio de de toda una serie de islotes, y desde ahí se supone que ves el atardecer más espectacular de todo el Mediterráneo. Y recuerdo esa primera ocasión viendo el atardecer en un bar que quedaba como en un cuarto piso, tomando una copa de vino, escuchando ópera. Era como una cosa bien rara y todo el mundo subido en en los techos, en los tejados, en donde fuera, viendo al sol, como que era un culto al dios sol en ese momento, no sé. Wow. Así es como yo lo sentí. Y el impacto de toda esa naturaleza y toda esa energía volcánica y todo el grupo de gente diversa, pues hacia la experiencia sumamente, sí, memorable. Entonces, ¿qué pasó? Regresé 10 años después, volví a ver ese atardecer 3 veces más y volví a sentir la misma sensación. Entonces, definitivamente es algo muy, muy localizado que te transmite algo que tiene que ver con esa energía volcánica, me imagino. Wow. Bueno, yo te voy a confesar y le voy a confesar a ustedes que por un lado, sí, mi sueño más grande es conocer India y por el otro me da hasta un poco de miedito. No, no como el miedo tal cual lo conocemos conceptualmente y como lo hemos vivido, es creo que incertidumbre. El 90% de mi casa es India. Ok. Mucha gente sabe que llevo India en el alma y yo escucho música de la India, los sabores, los aromas, no en base a tu experiencia, son muy familiares para mí, pero no sé qué pasaría ya al momento de estar en el país. O sea, he tenido acercamientos en Argentina, en México, en República Dominicana, o sea, en diferentes lugares donde la cultura está presente, pero todavía no he estado en India. Y me da así como, me da cocha, como, como decía Chespirito, vea. Pero a ver qué pasa más adelante. Mira, al final es de quitarse la incertidumbre de viajar a cualquier país. A India yo fui yo solo y me decían, ¿ibas a ir yo pues solo? Pues si nadie quiere venir conmigo, voy a ir yo solo, pues yo quiero conocer. Pero sí es un país donde eh, como extranjero tenés que llevar todo arreglado de antemano. Y sí, Mm. tengo una amiga que es mi cliente que ella se echó prácticamente un mes en India, pero llevaba prácticamente todo arreglado desde acá para no llegar a esa incertidumbre. O sea, la incertidumbre la podrías o la puedes controlar siempre y cuando tengas como ciertos detalles ya planificados antes de llegar. Si es a la aventura, yo te diría que tal vez no, porque a la aventura ni yo me animo. Ah, no, 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 ahí creo que estamos de acuerdo ambos en que mientras más seguro estés de los puntos y de las personas con las que vas a conectar y que te estén esperando en X lugar, sobre todo con destinos así de lejanos, pues, y culturas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados,
yo ahí sí le recomendaría a todo el mundo ir lo más seguro y tranquilo posible, evitando lo más que se pueda esa incertidumbre de que alguien no llegó, de que no te encontró, de que, o sea, se dan tantas cosas en un viaje, pero también hay muchas experiencias lindas. Hay tanta familia que uno puede realizar, bueno, puede crear vínculos, lazos súper fuertes con gente que conociste en un viaje. Sí, eso definitivamente. Y sobre todo, pues, si son otras personas que están viajando o gente local que aparece que son tus ángeles en el momento que los necesitas, la verdad que hay de todo cuando estás de viaje. Sí, sí, completamente. Bueno, la primera etapa de tu empresa la conocimos como Walter Ávila Travel Designer. Creo que fuiste, si no el primero, de los primeros en manejar este concepto. Y hoy estás dando un giro importante hacia el diseño de experiencias de viajes. Cuéntanos cómo va el proceso. Sí, es que, bueno, al principio, bueno, es que el principio, si yo me remonto al principio, para mí es cuando trabajaba en líneas aéreas, en American Airlines, en Eastern Airlines, y luego pues con sistemas de reservas para agencias de viajes. Entonces mi exposición a la industria de viajes ha sido larga, desde el año 1989. Entonces hubo un momento que salgo del mundo corporativo y yo planeaba hacer cualquier otra cosa, menos el tema de la venta de viajes, del diseño de viajes, como le querrás llamar, ¿verdad? Pero industrias que si te tratas de ir, hay un lazo invisible que te jala de regreso y entonces, empezás de nuevo. Y fue así como en su momento dijimos, ¿verdad? Bueno, con tantos países visitados, con toda esta experiencia, esto va más allá que sencillamente hacer una agencia de viajes. Porque mi idea era compartir la experiencia de lo que yo había hecho con viajes propios y algunos ajenos y a llevarlo al público en general. Fue así como salió el concepto de diseño de viajes como una tendencia que además estaba de moda hace 10 años. O sea, si tú buscabas, googleabas travel design en New York, en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, no era algo, un concepto que estaba inventando, sino que era algo, una tendencia que se estaba Ujú. dando en ese momento, ¿verdad? Exacto. Ahora, como todo ha cambiado con no solo la pandemia, sino que nosotros como personas vamos cambiando, para mí llegó el momento que Walter Avila Travel Designer era, bueno, ese es como el nombre de lo que hago, pero ¿qué es lo que yo realmente hago? Y es la experiencia final de quien va de viaje. Entonces, por eso fue cambiar el enfoque de que yo diseño un viaje a qué experiencias de viaje te voy a diseñar. Que al final es una cuestión de logística, de planificación y de todo lo demás. Y el criterio de la persona lleva como un set de instrucciones de qué es lo que puede hacer, pero la decisión es personal de cada quien. Entonces, había unos diseños de viaje bien estrambóticos que a la hora de las horas ni los seguían. Sí, bueno, lo interesante y lo rico de esto es la cantidad de opciones. Correcto. Y bueno, y también el hecho de saber decirle a nuestros proyectos, gracias por todo el tiempo que me diste en esta etapa de trabajo, de disfrutar de gente. Yo constantemente he visto agradecimientos hacia tu trabajo. Hay un gran compromiso definitivamente en todo lo que tú haces y también saber darle la bienvenida a una nueva etapa, si bien es el mismo rubro, pero no el mismo enfoque. Correcto. No, y definitivamente, pues, cada etapa ha sido diferente. Y pues iniciamos un nuevo ciclo, una nueva etapa. Vamos a ver cómo va fluyendo y cómo va evolucionando todo esto.
Sí, exacto. Yo recuerdo que durante el año anterior quise, ya que no podía salir del país como tantos de nosotros, me aventuré a probar estas experiencias en línea, ¿verdad? Y dije, bueno, a ver qué pasa, a ver si realmente te emocionan tanto como se espera o como te lo vende la promoción, ¿verdad? Me acuerdo que tomé una experiencia de viaje con una chica de Barcelona. Obviamente, pues es una persona local, conoce su cultura, conoce los sitios de interés para un visitante extranjero. Éramos 3 personas los que estábamos en ese momento conociendo algunas de las curiosidades de Barcelona a través de ella, además de los lugares icónicos, ¿verdad? Sí logró transmitirnos esa emoción, trató de ser lo más participativa posible y creo que eso nos mantuvo a todos esa hora conectados por Zoom. Y hubo otra que realicé a través de una agencia de viajes en Colombia. Y creo que fui de la parte del experimento del PMB de ellos, pero parte de lo que me llamó y me atrajo también a pagarlo, pues, que había un importe económico no tan alto, pero pues también había una donación que se iba a hacer a las personas de las comunidades que originalmente habitan esta zona bastante alejada de las ciudades y los poblados y esa intención me pareció muy buena, me pareció realmente loable, tan así que me quedé después del tour que nos dieron, del tour virtual, platicando con uno de los chicos de la agencia de viajes, le decía, a ver, pero contame más, ¿cómo van a hacer que realmente estas personas reciban el dinero? Porque además tienen que hacer el cambio a la moneda local, ve, al peso colombiano, cómo van a controlar que en serio este dinero se traduzca a alimentos y a las cosas que ellos en serio necesitan y que pues por las distancias no pueden recibir. Y él fue bien abierto, me gustó porque me decía, no, Vero, mira, el dinero ya, como ellos no tienen cuentas de banco, esto se va a traducir a, a cupones, a un sistema de canje con un supermercado que ya tiene registrado y ellos pues entre las cosas que hemos acordado, me decía, es que no les van a vender alcohol, o sea, no les van a vender cosas que no sean de primera necesidad. Y me empezó a explicar pues toda la metodología que habían creado para ese sistema y pues me pareció súper bien y les digo, sí fue una experiencia primaria, si lo queremos ver así, para lo que realmente era una caminata en un lugar muy, muy alejado, pero bastante interesante, con vestigios y conociendo cultura, cómo viven estas personas de las comunidades, pero también había un trasfondo de ayuda, estábamos iniciando la cuarentena, o sea, obviamente era un testeo el que también estaban haciendo, pero mi punto es que en el tema de los viajes, si bien no todos nos hemos atrevido todavía a subirnos a un avión, hay otras maneras también de hacerlo, de vivirlo, de apoyarnos, de ayudarnos y de trascender las fronteras. Sí, eso definitivamente hay otros métodos para poder hacerlo sin ir tan lejos. Tú pones en YouTube Caminata en París, vas a encontrarte una gran cantidad de caminatas virtuales que han pasado durante los últimos 12 meses, porque de hecho, eh, poder ver
una caminata por los Campos Elíseos y la gente está con mascarilla, los que quieren, ¿verdad? Porque ahí como que no usan tanto la mascarilla, pero está en medio de pandemia. Ujú. Entonces son experiencias recientes que hasta de forma gratuita uno las puede buscar, acceder. Obviamente, pues ya cuando le estás pagando a un guía virtual, pues es diferente porque te están explicando qué es lo que estás viendo, no solamente estás haciendo la caminata tal como para hacerla. En mi caso, pues me gusta mucho porque ya habiendo estado en la ciudad varias veces, pues te transporta de regreso y reconocer la ciudad sin necesidad de haber tomado un avión. Exacto, exacto. Bueno, yo me quiero remontar ahora al 9/11, que si bien fue también otra situación traumática, dolorosa a nivel mundial, cambió también la percepción sobre viajar y la seguridad. Ahora tenemos otra realidad y la cultura de los viajes ha vuelto a cambiar. Entonces, Walter, ¿cuál debería ser la actitud del viajero actual? Bueno, sí, es primero hay que ser precavido porque la pandemia continúa, no es que ha terminado, la OMS no ha declarado de que no haya pandemia, ¿verdad? Pero sí es importante, si uno va a ir a algún otro país, primero indagar cómo está la situación a donde uno va a visitar. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí a veces me dicen, pero a mí me da miedo irme a contagiar allá afuera, pero si aquí en El Salvador está completamente desbordado, o sea, puede ser aquí, puede ser allá, puede ser acullá. O sea, eso, lo importante es tomar acción en cuestión de qué es lo que puedo hacer para prevenir este tipo de situaciones comprometedoras. ¿Verdad? Para eso están las vacunas, para eso están los seguros de viajes. O sea, hay un montón de situaciones que uno debe de prever y que con eso pues se va a ayudar a minimizar cualquier situación extraña. Hay gente que va de viaje, regresa como si nada, y otra gente que va y pues ni modo, se va a contagiar y podría haberse contagiado de COVID-19 y se podría haber contagiado de cualquier otra cosa. O sea, eso es una situación que no se puede controlar. Sí, exacto. Es un tema de, como tú bien lo dices, de ser precavido. Y no solo con esta situación, pues hay muchas más eventualidades que pueden surgir, pero pues en este punto de la conversación es inevitable conversar sobre las diferentes vacunas, ¿verdad? Ahora, esto ya es parte de nuestra realidad y no podemos hablar de requisitos para visitar otro país sin mencionarlas. Entonces, ¿qué consejo nos darías para planear un viaje ahora? Sí, en estos dorados tiempos, lo primero es, antes de planificar cualquier viaje, es verificar cómo está la situación en el país. No hablo de la pandemia en general, sino que hay muchos que están acostumbrados a hacer todo por su cuenta, lo cual está bien, pero en estos tiempos, por ejemplo, viene alguien y saca boletos para Argentina, para Argentina tus amores. Argentina no está dejando entrar turistas, tal vez empieza a dejar entrar turistas a partir de noviembre, pero llevan más de un año y medio cerrados a los extranjeros. Entonces, ese tipo de cosas hay que indagarlas antes. O el más típico es en relación a visitar Europa. Quienes normalmente dicen, bueno, lo voy a comprar online, $600 y de vuelta, San Salvador, New York, eh, París, New York, San Salvador. Pues la sorpresa es cuando se dan cuenta de que no se puede usar porque Estados Unidos no permite hacer tránsito a personas que vengan de la Unión Europea o que hayan pasado 14 días antes en la Unión Europea, todavía por tema de pandemia. Están hablando que a partir de noviembre tal vez van a dejar entrar personas vacunadas, pero sin indagar un poco más uno puede planificar a ciegas. Entonces sí es bien importante el tema de ver los requisitos de cada país
tanto como para entrar como para hacer tránsito. Eso es bien, bien importante hoy en día, eso en tema de boletos aéreos. Y de ahí, pues, obviamente, pues, verificar el tema de bioseguridad de los lugares, que al final todos dicen que te ponen el alcohol gel y que te hacen la limpieza. ¿Qué te puedo decir? O sea, es como un estándar a nivel mundial que no sabemos la realidad cuál es. Pero hay artículos que te dicen que en cuestiones que el virus no se pega sí, en la pared, en el piso, todo eso, como para estar limpiando el sol a cada rato, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que tomarlo en cuenta. Y obviamente la mascarilla en los lugares públicos, mientras haya gente alrededor, si no nos hemos contagiado nunca, pues, o aunque no hayamos contagiado, mascarilla, pues sí, eso es, todavía sigue. A lugares abiertos te dicen que ahí no hay ningún, pero depende, si yo estoy en un lugar abierto y tengo 40.000 personas alrededor, no sé si voy a querer. Ajá, Entonces, cabal. es tiempo de viajar a lugares donde haya mucho aire libre, ir a parques, caminar por las calles, sentarse en terrazas abiertas, ese tipo de cosas, pues es tal vez lo que yo aconsejaría al momento de poder planificar un viaje al exterior. Ok, excelente. Especialmente porque ya entramos a la última etapa del año y estoy segura que muchos ya estarán planificando, ¿verdad? O pensando qué destino quieren tomar, pero es muy importante tener en cuenta estos consejos de Walter, el constantemente está al tanto de todos los cambios que se están dando y pues a veces no está de más o esperar o sobreprotegernos. Correcto. Sí, sí. Dime, Aquí, dime. pues, aquí lo importante, pues, es no podemos planificar a largo plazo como hacíamos antes. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien quiere hacer un viaje, yo lo que recomiendo es 2 meses antes como máximo, porque como las regulaciones cambian tanto para entrar a los países en tema de vacunas y todo lo demás, pues es mejor eh, ya ir prácticamente como un poquito antes del viaje y a tener prácticamente más información de qué es lo que se va a necesitar. Ok, perfecto. Mira, uno de mis grandes temores, y creo que de varios podría ser también de quienes nos escuchan, es el tema de quedarnos varados en otro lugar. Obviamente son situaciones que no podemos prever y les cuento, o sea, yo estuve a nada de hacer un viaje en marzo del año pasado a Medellín por un proyecto que se estaba retrasando 6 meses y entonces, como ustedes saben, pues cuando uno quiere que algo se realice, en serio que no escatimaría esfuerzo incluso en viajar con tal de realizarlo y agilizar todas las situaciones. Miren, pasó esto. Yo decía, en la siguiente semana, se presentaba algo que tenía que resolver y lo posponía. Y fue así 3 veces. Tanto que a la última dije, vaya, pues ni modo, que sea en abril. Cuando se da la situación y nos encierran a todos, entendí por qué se estaba posponiendo y posponiendo. Si yo en serio me hubiera puesto necia y me voy, me hubiera quedado atrapada, a saber por cuánto tiempo. Si llegáramos a vivir, Walter, una situación así, ¿qué recomendaciones nos podría dar? Pues sí, que al final esa fue una situación bien compleja donde mucha gente pues se quedó varada en el exterior, no solamente salvadoreños, sino que había gente de diversos países pues que estaba viajando y que se le dificultó regresar a su tierra, ¿verdad? Y, y pues, ¿qué te puedo decir? Un año después,
hay mucha gente que se quedó varada, pero que ya está de regreso y que me imagino que conversar con esas personas debe ser interesantísimo escuchar sus historias. O sea, no ha de ser divertido en el momento que te pasa, pero tampoco es el final del mundo cuando estás tratando de ver cómo llegar a tu casa y de repente van apareciendo ángeles, porque siempre va a aparecer más de alguien que te va a tender la mano y te va a ayudar. Sí, sí, justo de hecho viene a mi mente una amiga que por cuestiones laborales, ella estaba en Bolivia cuando pues se cierran todos los países, no habían vuelos y ella se quedó varios meses. Y me dice, Vero, sí fue traumático intentar regresar, ver que no se podía, pero por otro lado me dice, fue interesante entender que toda la ropa de marca que estaba en mi closet en El Salvador iba a seguir en el closet, que todos los zapatos caros que me he comprado, me decía, estaban allá y que yo aquí estaba con 3 jeans, unas cuantas blusas, unos tenis, unos zapatos formales y mi jeans, o sea, es decir, las sandalias para el baño, ¿verdad? Para bañarse. Y me dice, y eso era todo lo que yo tenía aquí, me dice, y pasé como retrato esos 6 meses hasta que pude volver y me dice, vieras que me siento diferente porque ahora entiendo que no necesito tantas cosas para vivir. Y esa fue quizás una de las lecciones más grandes que ella tuvo de esa experiencia. Sí, o sea, al final te das cuenta que, pues sí, las necesidades básicas son las que se necesitan cubrir primero y después todo lo demás, pues es como el encanto que te da o el regalito que te da. Ahora, el tema sí es complejo, ¿verdad? De quién se quedó varado o parada. Cada quien tiene su historia personal. Algunos se quedaron con parientes, otros se quedaron con amigos, otros, pues, si estabas en un lugar donde no conocías a nadie, eh, pues se la rebuscaron de alguna forma para poder hacer esa sobrevivencia durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Obviamente a algunos les fue más complicado que a otros, pero estamos hablando de un hecho que si nos vamos hacia atrás en la historia, creo que antes de todo esto, la Segunda Guerra Mundial es la que había sido el momento difícil de viajar, ¿verdad? Entonces, que de ahí han habido otras situaciones más aisladas, pero este sí fue una pandemia mundial, pues no nadie lo podía prever en ese momento, más que ¿cómo se llama? Algunas charlas que se había tenido ya con anticipación, ¿verdad? De Bill Gates y todo eso. Pero por lo demás, o sea, el mundo iba caminando. Ahí nos hizo darnos cuenta de que el mundo no era como nosotros pensábamos que era. Definitivamente. Y bueno, otras expresiones que he escuchado, tanto de amigos en otros países como locales, es que al principio tenían una resistencia porque claro, estábamos acostumbrados a ir y venir cuando quisiéramos, las veces que quisiéramos o pudiéramos también durante el año, y eso se convirtió en parte de nuestro estilo de vida. Y de repente seguir estando en la misma ciudad o levemente poderse mover a otras partes del país. ¿Qué le dirías a las personas que todavía están renuentes a reconocer sus propios países, a enamorarse nuevamente de sus propios países y no solo ver para afuera? Bueno, es que al final eh, todo es cuestión de, de poder liberarte un poquito de ideas preconcebidas, ¿verdad? Que no solamente son vacaciones en el extranjero lo que uno puede tomar, ¿verdad? Acá te voy a dar mi caso de personal y fue que encontré un apartamento en la playa acá
que pues no había ido de viaje a ningún lado, ni adentro ni afuera, y para mí fue como una mini vacación, la cual disfruté muchísimo, con todas las medidas necesarias para estar pues pasándola bien, pero sin estar rodeado de tanta gente. Entonces, sí, uno puede disfrutar su país, reconocerlo y siempre buscando pues todas esas medidas adecuadas para pasarlo bien, pero con precaución, ¿verdad? Mientras esto no pase, hay que seguir con precaución. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y bueno, volviendo a la parte trascendental de los viajes, ¿de qué forma te ha servido como persona y como profesional tener una vida sin fronteras? Bueno, sí, al final de todo, todas estas experiencias de viaje te enriquecen, o sea, te hacen cambiar un poco tu vibración mental, te hacen reconocer pues que el mundo se globalizó. Hay muchos que dicen la globalización es mala, pero la globalización, si la entendemos tal cual, es eh, esta tecnología que estamos viviendo de comunicaciones que ha hecho que el mundo sea bien pequeño, que uno pueda compartir sus historias en un instante y que el mundo tenga acceso a ellas y viceversa. Entonces, lo de la vida sin fronteras creo que lo estamos viviendo todos de forma virtual y de forma conceptual y de forma real, ¿verdad? Porque está el protagonista que va de viaje, que comparte su historia y están los demás viendo. Pero al final los que están viendo se animan a ser los protagonistas e ir en su próxima historia y ser ellos los que están compartiendo. Entonces, sí está ahí siempre la delgada línea de qué tanto vas por compartir las historias a, a, a aprender un poco más acerca de la cultura local, ¿verdad? Pero sí, al final, como te decía, ¿verdad? Esta vida sin fronteras la hemos vivido desde hace ya varias décadas, desde que hay computadoras y desde que hay muchas cosas que nos permiten acercarnos al mundo. Exacto. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, eh, he sentido una inspiración diferente al escuchar a Walter. Espero que ustedes también. Yo, eh, ¿qué les digo? Casi que me podría recostar en la grama y ver el cielo estrellado, escuchando este podcast y trasladándome a las anécdotas y las historias que nos ha compartido Walter en este episodio. Así que hoy vamos a pasar a una ronda de preguntas a quemarropa y vamos a ver qué nos dice Walter. Híjole, Vamos a subir un poquito la adrenalina en el podcast de Unidos por el Diseño. A ver, Walter, ¿hotel o Airbnb? hotel, ¿Cuándo viajar solo o sola? cualquier momento es adecuado para viajar solo o sola. Ok. ¿El equipaje necesario o de sobra? Depende de la cantidad de tiempo. Ah, ok. ¿Aerolíneas de bajo costo o no? Todas son iguales. Ah, interesante. ¿Qué experiencia no puede faltar en un viaje? Comida, Ok. ¿Existe un equilibrio para instagramear tu viaje? pues si llegas, lo instagrameas y después lo vivís, está bien. Pero no, si estás buscando la foto perfecta, esa no va a existir. Ok. ¿Viajar sana? Que sana el alma, obviamente. Sí, yo también doy fe de eso. ¿Por tierra, agua o aire? Oh, wow. Eh, también depende del destino. Yo sabía que eso me iba a decir. A ver, ¿se puede o no adquirir cultura viajando?
pues si uno quiere, la adquiere, que al final eso así es. Ok, y bueno, la última. ¿Ser un trotamundos se puede convertir en un vicio? Sí se puede convertir en un vicio, por eso hay un montón de, eh, sí, de nómadas digitales, ese es el término que le dan hoy en día a muchos blogueros de viajes o a muchas personas que pasan de viaje documentando o trabajando desde el exterior con cuestiones que pueden hacer online. O sea, se puede hacer un vicio tan grande que puede ser algo permanente. Y hay mucha gente que lo hace como un estilo de vida. Perfecto. Y bueno, para, para cerrar, una última recomendación en relación a los viajes o a tu pasión para la comunidad de Unidos por el Diseño. Bueno, que se den la oportunidad de, sí, de viajar. O sea, si en algún momento han pensado, yo quisiera ir a tal lugar, que cambien ese yo quisiera a yo voy a ir a tal lugar. Entonces, cambiando la vibración, se van a ayudar a sí mismos para poder llegar a su destino. Al final, todos estos 61 países que menciona Verónica no fueron de pura casualidad, ha sido el resultado de más de 30 años de andar para arriba y para abajo. No he sido un trotamundo digital o un nómada digital, como mencionaba hace un rato, sino que una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, pues salía a alguna parte. En algún momento, pues me di cuenta, regresando a tu pregunta, que si podía hacerse un vicio, eh, a mí en lo personal me resultaba una vacación de 27 días con diversos lugares y la primera vez que lo hice, yo me quedaba como en crisis porque si 27 días sin ganar, sin vender, ¿cómo es eso? Y me di cuenta, Vero, que los restauranteros franceses cierran su negocio un mes y se van a pasear. Entonces, si a ellos les funciona, ¿por qué no nos iba a funcionar a cada uno de nosotros? Exacto. También es un tema de planificación y de ahorro. Correcto. Ay, sí, yo deseo volver a viajar pronto. Y así será. Sí, definitivamente así será y ojalá me los pueda llevar a ustedes también. Ya tenemos a Walter de aliado absolutamente. Así que nada, mientras nos reencontramos en otra ciudad, redescubramos la nuestra, enamorémonos otra vez de la nuestra, mantengamos pues las medidas que se requieren, no nos expongamos innecesariamente para que podamos seguir disfrutando y materializando nuestros deseos. Qué placer tenerte, Walter. Sé que no será la primera ni la última, así que simplemente pues este es nada más el primer episodio donde te tenemos como inspirador hablando sobre una de las actividades más ricas que puede haber en el mundo, que es viajar. Y muchas gracias por la invitación, Verónica. Me alegra enormemente poder compartir un poquito de mis experiencias con toda la comunidad y pues cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden para conversar. Genial. Así que bueno, un placer como siempre compartir con ustedes de nuestros inspiradores y bueno, tantos y tantos temas que todavía nos faltan, pero espero que se hayan inspirado, que hayan vivido también con nosotros esta conversación y que les haya tocado para bien, de manera constructiva, positiva. Así que nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Unidos por el Diseño. Hasta luego.